Bien, vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Hasta la semana anterior habíamos estado revisando lo que se refiere a cinemática, es decir, a describir el movimiento que tienen los objetos, ya sea que el movimiento se realice con aceleración constante o bien que no sea así. En lo que vamos a revisar ahora, nos vamos a concentrar en estudiar qué es lo que causa el movimiento. Y para eso entramos a la rama de la física clásica que se conoce como dinámica. Entonces, la dinámica estudia la relación entre el movimiento, ya sea que se realice con aceleración constante o no, y qué es lo que causa ese movimiento. Y el término que utilizamos para describir esa causa es fuerza. Entonces, de manera muy intuitiva, sabemos que una fuerza es la responsable de que un objeto experimente movimiento. Pero para llegar a ese punto, a poder describir incluso matemáticamente cómo se da esta relación, debemos empezar por definir o entender qué es una fuerza. ¿A qué vamos a estar llamando como fuerza? Bueno, de manera muy simple, para que podamos utilizar esta definición o esta idea en lo sucesivo a la hora de resolver ejercicios, vamos a entender a fuerza como el resultado de una interacción entre un objeto con otro o bien con su entorno. ¿De acuerdo? Una fuerza entonces es el resultado, nuevamente, de una interacción. Si dos objetos están interactuando de alguna manera, es posible que se establezca entre ellos una fuerza. O bien, un objeto con su entorno. Un objeto, al encontrarse en algún determinado lugar, podría verse influenciado, podría verse afectado con ese entorno. Así que a la hora de resolver ejercicios, esta idea va a ser muy importante porque nos va a poder avanzar en el análisis. Ahora, algo importante que hay que identificar aquí es, o hay que recordar, es que la fuerza, este resultado de la interacción, es una cantidad vectorial. Es decir, va a tener un módulo, una dirección y un sentido. Antes de pasar a esa parte, que es un poco más formal, vamos aquí a describir ahora algunos ejemplos de cómo puede darse esta interacción, esta fuerza. Tenemos, por ejemplo, las fuerzas o interacciones de contacto. Estas ocurren o se presentan cuando un objeto, un cuerpo, interactúa de manera directa con otros objetos o con su entorno. Hay contacto físico, de ahí el nombre, de contacto. Algunos ejemplos de las fuerzas de contacto que vamos a estar trabajando serán estas. Por ejemplo, cuando sobre un objeto se le empuja o se tira de él. Vean, aquí sobre este cubo de color naranja, la mano está interactuando. Entonces, como resultado de esa interacción, como resultado de haber colocado la mano sobre ese objeto, el cuerpo experimenta una fuerza. Y como resultado de esa fuerza, de esa interacción, pues podría verse modificado en su movimiento. Podría comenzar a desplazarse hacia la derecha. O bien, también con la ayuda de una cuerda, un tirón. Aquí, con la ayuda de esta cuerda, o de este lazo, este objeto es jalado hacia la derecha. Por lo tanto, debido a esta interacción vía la cuerda, experimenta una fuerza. Lo mismo va a suceder acá. A estas fuerzas, generalmente que se aplican con la ayuda de cuerdas, las conocemos como fuerzas de tensión. Hay otra fuerza que también vamos a tomar muy en cuenta que se llama fuerza normal.
La fuerza normal siempre va a estar presente cuando un objeto interactúe o sea apoyado en una superficie. Por ejemplo, cuando ustedes colocan su celular en la mesa, el celular está interactuando con la superficie de la mesa. Entonces, la mesa ejerce una interacción, una fuerza sobre su celular. Y esta fuerza siempre va a ser ortogonal a la superficie. Como pueden ver aquí en la figura. Este vector que representa la fuerza normal siempre hace 90 grados con la superficie sobre la cual se está apoyando el objeto. Si el objeto se colocara en un plano inclinado, en una superficie con alguna inclinación, el vector normal va a seguir apuntando de manera ortogonal a la superficie. Vean aquí, se sigue formando 90 grados. La superficie siempre ejerce una fuerza sobre el objeto que se le coloque encima de él de manera perpendicular a la propia superficie. Hasta aquí, preguntas, comentarios. No, profe, todo claro. Ok, vale. Hay otra fuerza que igualmente es de contacto, que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se caracteriza porque siempre se va a poner al cambio de posición que experimente un objeto. Así, si como en este caso, el cubo, el bloque, se está moviendo de izquierda a derecha, aquí se alcanza a ver un poco como que esa sombra de que nos está indicando que se está desplazando en esa dirección, la fuerza de fricción se va a presentar siempre paralela a la superficie sobre la cual se está moviendo el objeto. Y además con una dirección que, como vemos, es opuesta a la dirección de movimiento del objeto. Esa va a ser la característica de la fuerza llamada de fricción. Siempre va a tener la dirección opuesta al cambio de posición que experimente un objeto. Entonces, vean, son unos ejemplos en los que resalta la característica vectorial que tiene la fuerza. Va a tener un módulo, qué tan largo sea esa flecha, y una dirección, apuntándose al cuadrante 2, apuntando sobre el eje Y, apuntando en el primer cuadrante o apuntando sobre el eje X negativo. Bueno, estas son las llamadas fuerzas de interacción, de contacto, perdón, de contacto. Ahora, hay otro tipo de fuerzas en las cuales los objetos no necesariamente tienen que estar en contacto físico, no tienen que estarse tocando uno a uno. Ejemplos de esto, bueno, hay uno que conocemos de toda la vida, que es la llamada fuerza de gravedad o peso, la cual siempre se dibuja como un vector que apunta hacia el centro de la Tierra o, para fines prácticos, a lo largo del eje Y negativo. Como ven, cuando, por ejemplo, lanzamos un objeto hacia el aire, ese objeto no está en contacto real, físico, con la superficie de la Tierra. De hecho, pues se está alejando inicialmente. Pero esta fuerza que se ejerce, la fuerza de gravedad, es una fuerza de largo alcance, es decir, que actúa en la vecindad o en las fronteras del planeta, sin necesidad que como tal toque al objeto que se está moviendo en él. Entonces, de esa manera es que vemos que el objeto después desciende, regresa hacia el suelo, dirigiéndose hacia el centro de la Tierra. Otro ejemplo que ustedes van a tratar en el siguiente curso son las fuerzas eléctricas o fuerzas magnéticas. Ustedes tal vez recordarán algún experimento que se hace, digamos que a nivel muy, muy básico, o que incluso, bueno, no es necesario que se haga en laboratorio, sino que en casa se puede hacer. Frotar con una regla nuestro cabello, nuestra cabeza, y después acercar esa regla de plástico a papelitos. ¿Y qué es lo que sucede? Que los papelitos se adhieren a la regla. Y no fue necesario que colocáramos tal cual los papelitos sobre la regla. Simplemente basta con que lo acerquemos a una distancia adecuada
para que veamos cómo los papelitos se levantan y se adhieren hacia el plástico. Ahí tenemos entonces un ejemplo de una fuerza eléctrica, una interacción de largo alcance. Otro ejemplo es una fuerza magnética. Cuando se tienen dos hilos conductores o dos sí, medios conductores y sobre ellos se coloca se hace fluir una corriente eléctrica en una determinada dirección en cada uno de ellos, se puede ver que estos hilos conductores se aproximan, como que tienden a pegarse. Y eso es porque se está presentando, debido a la corriente eléctrica que está fluyendo en ellos, una fuerza de tipo magnético. Entonces, nuevamente, los hilos estos que les menciono no estaban en contacto físico, sin embargo, la interacción que se establece entre ellos es de largo alcance. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. ¿Ok? No. Vale. Ahora, aquí vale la pena hacer una aclaración muy, muy importante. Una aclaración conceptual básica. Profe, ¿Sí? y por ejemplo, ¿el calor se puede catalogar como una fuerza? No, porque no es una cantidad vectorial. El calor es flujo de energía. Y este flujo de energía no se puede escribir a través de un vector. Entonces, no es una fuerza. Además de que dimensionalmente, eh, no corresponde a una fuerza. El calor, que se suele anotar como Q, tiene dimensiones de masa, longitud al cuadrado, por tiempo a la -2. Entonces, no tiene dimensiones de fuerza. Vale, muchas gracias. ¿Sí de nada? Ok, bueno. Ok, sí, la aclaración importante que quería comentarles aquí es masa y peso no son la misma cosa. Vean, ¿están relacionados el peso con la masa? Sí. Aquí está la relación. El módulo del peso es mg, pero peso es una cantidad vectorial. Vean, aquí está la dirección, menos j, mientras que masa es una cantidad escalar. Entonces, ¿a qué me refiero con la aclaración? Bueno, que a veces uno dice que un objeto pesa 5 kilogramos, por ejemplo. Y eso está mal dicho, desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de vectores, está mal, porque el peso es una cantidad vectorial. Y aparte, en el análisis dimensional también es incorrecto. La masa tiene dimensiones de masa, mientras que el peso tiene dimensiones de fuerza. ¿De acuerdo? Así que bueno, si bien en la vida cotidiana, cuando vamos a la tienda y pedimos que pese, no sé, tanta cantidad de azúcar, frijol, huevo, demás artículos para alimentarnos, es posible que nadie se asuste si escucha algo como lo que les comento, ¿no? Que queremos que pese esta cantidad de fruta, por ejemplo, y nos comentan, ok, pesa 1 kilo. Nadie se espanta, nadie se preocupa. Eso es la vida cotidiana, pero digamos que ya en el rigor que a nosotros nos toca, sí tiene que quedar claro, y ustedes tienen también que ser cuidadosos a la hora de expresar sus ideas, en ya no decir que los objetos pesan cierta cantidad en kilogramos. De lo que están hablando es de la cantidad de materia.
Así que lo correcto sería decir que tal objeto tiene tal cantidad de masa en tantas unidades de kilogramos o gramos u onzas, si se quiere. Pero si hablamos del peso o fuerza de gravedad, esta se tiene que reportar en las unidades de newtons. ¿Ya es claro este comentario? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Si esto es en alguna, bueno, si es así, vamos a establecer algo aquí. Si en algún momento a ustedes les tocara, como parte de las actividades que pudiéramos tener, discutir o resolver algún ejercicio, ¿cuál sería la penalización que ustedes ofrecen para alguien que diga que la masa bueno, que el peso de tal objeto es tantos kilogramos? ¿Qué penalización creen que estaría interesante de implementar? ¿Cómo dijo, profe? ¿Sí? ¿Qué penalización ofrecen ustedes para quien a partir de ahora vuelva a decir algo como de, esté leyendo un problema, por ejemplo, de los que vamos a resolver más adelante, y se le vaya ahí y diga, tenemos un objeto que pesa 5 kilogramos, por ejemplo? Pues que realice un ejercicio, ¿no? Y que lo explique. Ok, un ejercicio y que lo explique. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo debemos de dejar ese ejercicio? ¿Para un día para otro? Sí, ¿no? Sí, profe. Porque en lo que acaba la clase, pues no vamos a, bueno, no voy a poner atención a la clase. Ok, bueno, es, el ejercicio no va a ser fácil. Si es así, entonces, si estamos todos de acuerdo, este, hago el comentario también de que no va a ser un ejercicio que salga así como en fórmula, sustitución y resultados, sino que se tiene que quebrar la cabeza. También para que les sirva de práctica. Tampoco es como tal dejar un ejercicio por dejar, sino que sirva de algo. ¿Y lo tiene que exponer entonces? Pues que lo explique, ¿no? Cómo lo desarrolló. Ok, vale, muy bien. Bueno, si están todos de acuerdo, esa sería la penalización. Si en lo sucesivo a alguien se le vuelve a escapar, y vamos a tomar nota de quién es, para que no sea solamente cosa mía, sino que todos estemos ahí al pendiente. Eh, si de ahora en adelante, al leer o al presentar algún ejercicio de los que vamos a resolver, se nos escapa decir algo como cierto objeto pesa 2 kilogramos o 0.2 gramos, lo que sea. Pero estamos ahí mezclando el concepto de peso, que es una fuerza, con el concepto de masa, que es un escalar. En la penalización va a ser realizar un ejercicio y explicarlo. ¿Todos de acuerdo, jóvenes? Entonces, Sí, profe. ¿sí? Sí, Vale. profe. Ok, vale. Para que esto se vuelva un poco más interesante. Bueno, entonces, vean, la fuerza será el resultado de una interacción de un objeto, o bien con otro objeto, o con su entorno. Y dependiendo de cómo se realice esta interacción, tenemos fuerzas de contacto, los cuerpos se tocan uno a uno, o bien de largo alcance. Fuerza eléctrica y fuerza magnética van a ser fuerzas de largo alcance que ustedes van a revisar en el siguiente curso. Con lo que nos vamos a quedar nosotros va a ser fuerza de gravedad, la que vamos a estar trabajando muy a menudo. Bueno, ahora, algo muy importante también por aclarar es, ¿qué sucede o cómo podríamos analizar una situación en la que un objeto pudiera estar interactuando con otros más? Porque en las figuras que aquí les puse,
como pareciera que solamente un objeto puede estar en contacto con un solo objeto, con un solo, con otro cuerpo nada más, pero no. En los problemas vamos a ver que sobre un objeto puede interactuar más de una fuerza, puede estar presente más de una fuerza. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento? Pues con lo que nosotros ya vimos en vectores, sumar todas esas fuerzas. A esto, en el contexto de fuerza, se le conoce como el principio de superposición. ¿Qué nos dice el principio de superposición? Bueno, en pocas palabras nos dice, si sobre un objeto se están presentando múltiples fuerzas, nosotros podemos sumarlas todas ellas para encontrar la resultante de todas esas interacciones y vamos a interpretar como si sobre ese objeto actuara una única fuerza cuyo valor es la fuerza resultante. Es igual, es decir, es igual a la suma de todas esas interacciones. Vean, en ese objeto está la fuerza F1 que apunta hacia la derecha, la fuerza F2 que apunta hacia el objeto, la fuerza F3 que parece tirarlo hacia arriba, la F4 que parece empujarlo hacia la derecha, la F5 y la F6. Hay 6 fuerzas que están actuando sobre ese objeto. Pero de acuerdo al principio de superposición, esta interacción la podemos reemplazar como si sobre el objeto se aplicara una única fuerza, una fuerza F sub R o fuerza resultante. ¿Y cuál es la relación de esta fuerza resultante con todas las anteriores? Bueno, esa fuerza resultante es la suma de todas ellas, la suma vectorial de todas esas fuerzas. ¿Vale? ¿Sí es claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, en los problemas, ya cuando veamos los ejercicios prácticos, si sabemos sobre un objeto actúan múltiples fuerzas, vamos a tener que sumar todas ellas en cada eje, en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, para encontrar la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante es la que va a dictar el movimiento de ese objeto. No va a influir solo la fuerza F2, no va a influir solo la fuerza F3, ni la F5, sino todas ellas. Se van a sumar todas esas fuerzas, todas esas interacciones, para encontrar la fuerza resultante. Y esa única fuerza es la que nos va a decir qué va a pasar con el movimiento del objeto. De ahí la justificación, que si ustedes recuerdan, a veces cuando toca resolver problemas de dinámica, nos dicen, hay que encontrar la suma de las fuerzas en el eje X, la suma de fuerzas en el eje Y si se pone esto muy feo, la suma de las fuerzas en el eje Z. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tener que sumar esas fuerzas? Porque lo que estamos haciendo es aplicando el principio de superposición. Estas fuerzas, cada una de ellas, tiene sus correspondientes componentes X, Y, Z. Lo que hacemos es tomar en cuenta todas esas componentes para encontrar las componentes de la fuerza resultante. Ese es el... Entonces, Ajá. la fuerza resultante puede ser que solo esté en el eje X, en el Y o en el Z, pero si se pone, bueno, puede estar más complicado, puede haber en las tres y tenemos que sumar ambas. Bueno, las tres, perdón. Sí, puede haber el caso en el que se apliquen, por ejemplo, dos fuerzas y la resultante de ellas solamente tenga dirección X, por ejemplo. Un ejemplo clarísimo de esto podría ser la siguiente situación. Imaginen ustedes un bloque visto desde arriba, un bloque de masa M, sobre el cual dos personas tiran de esta forma, con la ayuda de unas cuerdas. Entonces aquí tenemos una fuerza F1 y una fuerza F2. Y estas fuerzas tienen la misma magnitud, tienen el mismo módulo. Solamente que como ven, se están aplicando
de manera distinta. Una hacia el primer cuadrante y la otra hacia el cuarto cuadrante. Pero vamos a simplificar esto y vamos a suponer que el ángulo que están haciendo cada fuerza respecto a la vertical es exactamente el mismo, alfa y alfa. Entonces, por ejemplo, si ustedes aplican el método del paralelogramo, encontrarán que bajo estas condiciones, la fuerza resultante actúa solamente en el eje horizontal. Entonces ahí tenemos un ejemplo en el que sobre este objeto, esta masa, se están aplicando dos fuerzas. Hay interacción de dos fuentes, persona A, persona B. Pero la fuerza resultante, la que va a dictar hacia dónde se va a mover el objeto, tiene solamente una componente. ¿Vale? Entonces sí queda claro esto. Sí, de ahí es donde, ahí justamente también estamos aplicando el principio que mencionaba hace ratito, ¿verdad? Así es el principio de superposición. Esta fuerza es la que va a dictar hacia dónde se va a mover. ¿Qué relación hay entre esta fuerza resultante y las otras que sí sabemos que se están aplicando de manera directa con la ayuda de unas cuerdas? Pues que la fuerza resultante es la suma vectorial de F1 con F2. Es decir, el principio de superposición. ¿Vale? ¿Más preguntas, comentarios antes de seguir? No, profe. No, profe, también. Ok, vale. Bien. Ahora, vamos entonces a repasar lo que se conoce como, o nos han enseñado, que son las famosas leyes de Newton. Tomar en cuenta estas leyes para entender el movimiento nos va a ser pues, bastante útil, tanto de manera conceptual como para analizar los problemas. Bueno, vamos a empezar por la llamada primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice que si sobre un objeto no hay ninguna interacción de ningún tipo, es decir, no está presente en ninguna fuerza neta actuando sobre un objeto, entonces ese objeto se moverá con velocidad constante, que también puede ser esta velocidad constante 0 metros sobre segundo, es decir, que permanezca en reposo. Y por lo tanto, al tener velocidad constante, ¿qué sabemos? Que la aceleración va a ser 0. ¿Es claro lo que aquí se está diciendo en esta oración? Un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante o bien puede estar en reposo y por lo tanto su aceleración es 0. ¿Sí es claro lo que este enunciado trata de indicarnos? Sí, profe. Ok, vamos a ver si es así. Voy a imaginar que tal vez todos tienen pues su celular cerca de ustedes, ¿no? Cada uno de ustedes. Suponiendo que no lo están ocupando para ver la clase, sino que lo tienen a un lado, si está en la mesa o en alguna superficie cerca de ustedes, en este momento en el que no lo están tocando, no lo están utilizando, posiblemente, ¿existen fuerzas presentes que estén actuando sobre ese celular? Sí, profe, la normal. Solamente la normal, ¿no? Solamente la fuerza normal. Ok.
Bueno, Ajá. ¿la gravedad también cuenta? O bueno, es que la gravedad está implícita en la normal, ¿no? Mm, de hecho, vamos a... Aquí voy a adelantar un poco para tratar justamente de ver este problema. Esta es la vista lateral de su celular. Y aquí está la mesa, ¿no? O la superficie sobre la cual está descansando. Como bien señalaron, hay una fuerza normal que está presente, una fuerza llamada normal que está actuando sobre su celular. Esta fuerza, ¿quién la está proporcionando? ¿O de quién proviene? De la mesa, de la superficie sobre la cual está siendo apoyado. Y apunta hacia arriba. Ahí está, la fuerza normal. Pero sobre este objeto, no solamente está esta fuerza, está la fuerza peso, la fuerza de gravedad. ¿Y esta fuerza hacia dónde estaría apuntando? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, así es, hacia abajo. Esta fuerza peso estaría apuntando hacia abajo. Entonces, vean, aquí hay dos fuerzas que están actuando sobre el mismo objeto. Pero la oración, ¿qué nos dice? Si sobre un objeto, si un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta, aquí ¿cuánto valdrá la fuerza neta? Pues aplicamos el principio de superposición. La fuerza resultante será igual a la normal más el peso. Si esto lo descomponemos, quedaría así. El módulo de la fuerza normal menos el módulo del peso dirigido sobre el eje sobre el eje Y o en dirección J. ¿Esto sí es claro? Okay, la última línea. O sea, estábamos sumando primero los vectores de las fuerzas Sí, y al descomponerse queda nada más la fuerza normal, lo que es la gravedad. así es. Primero estudiamos la forma vectorial de las dos fuerzas y después sus componentes. Esta fuerza actúa con algún cierto valor de módulo, pero en el eje Y negativo. Por eso aquí aparece positivo. La fuerza peso, ¿hacia dónde actúa? Hacia abajo. Entonces aquí está menos. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Sí. ¿Sí? La segunda línea son las componentes de las dos fuerzas que están presentes. Ahora, como estas fuerzas, y lo veremos, están perfectamente compensadas una con la otra, la resultante de ellas es cero. Es el vector cero. ¿Y qué significa esto? Que tenemos un vector cero. Que el objeto no va a... O tenemos dos opciones. O que el objeto se esté moviendo con velocidad constante. No importa en qué instante nosotros midamos su velocidad, va a ser la misma. Un segundo, después a los 3 segundos, a los 8, a las 3 horas o al día siguiente, su velocidad va a ser exactamente la misma. O bien, puede ser que el objeto esté en reposo. ¿Qué situación es la que estaría pasando aquí con el celular? En reposo. En reposo. Entonces, es lo que está diciéndonos aquí esta primera parte bueno, este primer enunciado. Un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta va a permanecer con velocidad constante o bien en reposo, velocidad cero. Aquí tenemos que la fuerza resultante, hay dos fuerzas que se están aplicando. Hay dos fuerzas, hay dos interacciones que están actuando sobre ese celular. Pero estas interacciones están perfectamente compensadas. La normal es exacta, el módulo tiene el mismo valor que la fuerza de gravedad, la fuerza peso. Eso es lo que explica por qué ese celular está perfectamente en reposo ahí donde está. ¿Qué pasaría si la fuerza peso fuese ligeramente mayor a la fuerza normal?
se perdería el estado de reposo. Ese celular ya no estaría ahí quieto, sino que tendería a moverse hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, porque es ahí donde estaría apuntando la fuerza con mayor valor, con mayor módulo. ¿Sí queda claro esto? Sí, profe. Sí. Sí, ok. La siguiente idea, en la que también se podría parafrasear la primera ley de Newton, es esta. En ausencia de fuerzas externas, un objeto en reposo se mantendrá en reposo. Así, ese celular podría mantenerse ahí quieto toda su existencia, mientras que nadie, ustedes mismos o algún familiar lo tome, ejerza una fuerza, interactúe con él. Ok, va a permanecer en reposo. O bien, si en ausencia de fuerzas externas, un objeto en movimiento continuará en movimiento con velocidad constante, moviéndose a lo largo de una línea recta. Así que tenemos esos dos escenarios, que sobre el objeto no actúa ninguna fuerza externa y por lo tanto debe permanecer en reposo, ahí quieto, feliz toda su vida. O bien, si se está moviendo y no hay ninguna fuerza externa que actúe sobre ese objeto, dicho cuerpo continuará moviéndose con esa misma velocidad inicial durante toda su existencia, siguiendo una línea recta. ¿Dudas o comentarios hasta aquí? No, profe. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre la primera oración y la segunda? Porque estamos incluyendo lo mismo. Un objeto va a permanecer en reposo o un objeto permanecerá en movimiento con velocidad constante. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nos dice la primera oración y la segunda? Creo que en la primera nos dice que a lo mejor sí existen fuerzas, pero no es, bueno, como lo vimos en el ejemplo pasado, ¿no? Que sí había fuerzas, pero la resultante pues era cero, a lo que nos daba que estaba en reposo, ¿no? Así Y es. en el segundo ejemplo no hay fuerzas, o sea, no se está aplicando ninguna fuerza. Exactamente. Esos son los dos, la diferencia importante entre cada oración. En la primera nos dice, puede haber fuerzas, pueden haber presentes fuerzas, pero la fuerza neta de todas ellas da cero, cero vector. Y por lo tanto, tenemos el mismo resultado que si tuviésemos ausencia de fuerzas aplicadas, que es lo que nos dice el segundo párrafo. Entonces, mucho cuidado aquí. Hay dos situaciones que se pueden presentar en los que en ambas situaciones obtengamos exactamente lo mismo, que es un objeto que permanecerá en reposo toda su vida, o bien que mantendrá una velocidad durante todo su movimiento en línea recta. O bien, no hay fuerza externa aplicada, ninguna, que está siendo aplicada sobre este objeto. O bien, puede que sí existan fuerzas aplicadas, pero la suma vectorial de todas ellas da cero. ¿Vamos bien hasta aquí entonces con estas ideas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Ok. Ahora entonces, eh,
hay un concepto que está íntimamente relacionado con la primera ley de Newton. De hecho, tan es así que la primera ley de Newton, no sé si habrán escuchado, que se suele nombrar como la ley de la inercia. No sé si alguna vez les presentaron así la primera ley de Newton, como ley de inercia. Creo que sí. No tengo muy fresca esa memoria, pero creo que sí. Ok, vale. No, Bueno, nosotros, bueno, a mí no. bueno, si alguien llegó a alguien le llegaron a presentar la primera ley de Newton como ley de inercia, bueno, vamos a ver por qué. La inercia va a ser una cantidad escalar que se puede cuantificar. Y la manera de cuantificarla es a través de la masa de los objetos. Entonces, lo sucesivo, a veces me referiré a la masa de los objetos, esa que se mide en gramos o en kilogramos, como inercia. ¿De acuerdo? La razón es la siguiente. La masa nos permite a nosotros saber cuánta resistencia va a presentar ese objeto en cuestión para modificar su estado de reposo o su estado de movimiento con velocidad constante. Por esa razón también podemos decir que estamos hablando de la medida de la inercia. ¿Qué tanta inercia posee un objeto? ¿Qué tanta resistencia va a ejercer ese objeto a cambiar ese estado de movimiento en el que se encuentra? Esta cantidad, como sabemos, pues ya lo mencioné, se mide en kilogramos en el sistema internacional. Bueno, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué esta característica va a ser importante en esta primera ley de Newton? Bueno, si un objeto está, imaginen, tienen ¿qué será? Sí, una caja de esos trailers, eh, y sobre esta caja de trailers se le llenas algún material de manera que tenga la masa equivalente a 1 tonelada. Ahora, imaginen que ese objeto, esa caja con un valor de masa de 1 tonelada, se le está ahí quieto, está en reposo en alguna región, y se le quiere poner en movimiento. ¿Ustedes con sus propios medios podrían moverlo? No. Así es, ¿no? Por mucho que se esfuercen, por mucho que empujen, así por ustedes solos, por sus propios medios, ningún apoyo extra, ustedes solos. ¿Pueden moverlo? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque la masa de ese objeto, equivalente a 1 tonelada, es muy grande. Estaría representando una resistencia enorme a cambiar su estado de movimiento. Va a permanecer ahí en reposo de manera indefinida, porque la propiedad que tiene la masa o la inercia en este caso, vamos a llamarlo así, la inercia es muy grande comparada con la inercia de ustedes, la masa de ustedes. Pero, ¿qué pasa si ahora, en lugar de tener ese caja de trailer de 1 tonelada, lo reemplazamos por un carrito de supermercado? Ese sí. Ese es sin un problema, ¿no? Lo ves hasta con el dedo, ¿no? Le dan un empujón y bueno, ayuda mucho que esos carritos tengan ruedas. Pero bueno, con un empujón del dedo logran desplazarlo, algunos centímetros, pero lo logran mover. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que ese objeto, ese carrito de supermercado, tiene una menor masa. Tiene, por lo tanto, una menor inercia. Es decir, va a poner una resistencia mucho menor a poder cambiar su estado de movimiento. Si estaba en reposo, es muy fácil ponerlo en movimiento. ¿O qué tal si ya está en movimiento? ¿Qué tal si viene hacia ustedes? Ese carrito de supermercado. Vacío, claro.
Sin mucho esfuerzo, ustedes lo logran detener. Solamente empujan sus manos en la dirección del carrito, lo extienden y lo logran parar. Entonces, vean, se movía con velocidad constante. No es hasta que ustedes lo pusieron sus manos enfrente de ese carrito y lo detuvieron. Cambiaron su estado de movimiento. Sin mucho esfuerzo, porque la inercia que tiene o que representa es poca. ¿Qué pasa si ahora tenemos ese tráiler de 1 tonelada yéndose hacia ustedes? Tampoco lo podríamos parar. No lo podrían detener, exactamente. La historia acabaría muy, muy triste. Pero el punto aquí, en el que estamos analizando, es que no lo podrían detener. Porque esa tonelada representa una inercia enorme, una resistencia muy grande para que esa caja de tráiler de 1 tonelada cambie su estado de movimiento, pase de una velocidad de determinado valor a una velocidad menor o incluso al reposo. Vamos bien hasta aquí entonces con el concepto de inercia. Sí, profe. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, como ven, la inercia está muy relacionada con el estado de movimiento. O sea, si este objeto está en reposo, está ahí quieto ahí, es porque tiene una cierta resistencia a cambiar su estado de movimiento. Puede ser poca, puede ser mucha. Todo va a depender de cuánta masa tenga. Al igual que este objeto. Ese objeto que se está aquí moviendo en línea recta va a permanecer ahí de manera indefinida. Pero también ese estado de movimiento depende de su propia inercia, de cuánta masa tenga. Si es mucha o muy poca. Así será tal vez muy fácil o menos difícil, o más fácil o no tanto, hacer que su velocidad se reduzca o que se incremente también, o bien que pare totalmente, que llegue al cero, a la velocidad cero. Bueno, entonces eso es lo que nos dice la primera ley de Newton. En ausencia de fuerzas externas, o bien cuando la suma vectorial de todas las fuerzas que estén actuando es cero, un objeto estará en reposo, o bien se estará moviendo con velocidad constante en línea recta. Nada más. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Bueno, la segunda ley de Newton ya nos habla de qué es lo que sucede cuando esas fuerzas, cuando dos situaciones, se aplica una fuerza externa sobre un objeto, o bien las fuerzas que están actuando ya no están perfectamente compensadas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esa mesa se quita? Si de un cierto momento a otro esa mesa desapareciera, ¿qué pasaría con esas fuerzas que están aplicadas? El peso se vería aumentado, ¿no? Mm, Bueno, no ok, aumentado, ajá, sino que dejaría de estar en reposo nuestro objeto y entraría en caída. así es. Como ya no hay, como si quitamos esa mesa, ya no hay ninguna fuerza normal que apunte hacia arriba. Entonces la fuerza peso ya no está perfectamente compensada. Vean. Entonces eso ya no es un cero. La fuerza resultante ya es exactamente igual al peso. ¿Y hacia dónde está apuntando el peso? Hacia abajo. ¿Hacia dónde se va a mover el objeto? Hacia abajo. Es lo que nos habla la segunda ley de Newton. Cuando sobre un objeto sí actúa una fuerza al menos, o bien cuando la fuerza neta ya no es cero. ¿Qué es lo que va a suceder ahí en ese caso? En cualquiera de esos dos casos. Bueno, se presenta una aceleración. La segunda ley de Newton se puede parafrasear de la siguiente manera. La aceleración vector A, recuerden aquí, son cantidades vectoriales. La aceleración A de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta, aquí la palabra clave es fuerza neta, que actúa sobre él, e inversamente proporcional a su masa.
Entender esta oración es muy importante, porque les va a permitir a ustedes resolver los ejercicios, entender y analizar los ejercicios a posteriori. Dice, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos acelerar ese celular que está ahí en su mesa en reposo, entonces tenemos que aplicar una fuerza, perdón, la aceleración que observemos al aplicarle una determinada fuerza será proporcional a dicha fuerza que se le está aplicando. Si observamos que la aceleración es muy pequeña, que apenas si se está moviendo, es porque pues, le estamos aplicando una fuerza muy pequeñita. Pero si vemos que ese celular sale volando de donde está, en poco tiempo ya avanzó 3 metros, es porque le aplicamos una fuerza muy grande. ¿Sí es claro esto? Sí, profe. Entonces, la aceleración es proporcional a la fuerza. Entre mayor sea la fuerza que se aplica a un objeto, mayor será la aceleración que experimente ese objeto. Este no es una alfa, es un signo de proporcionalidad. Ahí está. Bien, es la primera parte de la segunda ley de Newton. Un objeto presentará o experimentará una aceleración directamente proporcional a la fuerza neta que se le aplica. Si queremos que la aceleración aumente, tendremos que aplicarle una mayor cantidad de fuerza neta. Pero la otra parte del enunciado dice que esta aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Cómo denotamos que algo es proporcional a otra cantidad? ¿Cómo decimos que cantidad A es inversamente proporcional a cantidad B? ¿No sería como ahorita lo acabo de escribir, pero con un signo menos? No, seguiría siendo proporcional. Solamente que estaremos diciendo que el vector A, si apunta a la derecha, el vector F apunta hacia la izquierda. Pero si el vector F se incrementa, el vector A también se incrementa, aunque en dirección opuesta. Entonces, sigue siendo proporcional. Uno debe de estar dividiéndose, ¿no? Exacto. Inversamente proporcional quiere decir que ahí hay una división. Y es así como se está escribiendo. La aceleración es inversamente proporcional a la masa. La aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan o entendemos todos a qué nos referimos con que dos cantidades sean inversamente proporcionales? Que son contrarias, ¿no? Contrarias. No, contrarias, ¿por qué? O un ejemplo. Es que decir contrario, no sé, creo que no es la mejor palabra. Bueno, entonces está diciendo que mientras exista mayor, bueno, sea más su masa, Ajá, la fuerza va a ser, bueno, su aceleración va a ser menos, ¿no? exacto. A eso nos Y referimos con mientras inversamente sea proporcional. menos masa, su aceleración puede ser mayor. Exactamente. Esa es la que entendemos por una relación inversamente proporcional. Si A es inversamente proporcional a B, quiere decir que si A aumenta, B disminuye y viceversa. Eso es una relación inversamente proporcional. Eso es lo que nos está diciendo la segunda ley de Newton.
Si ustedes, imaginemos otra vez la situación, tenemos el carrito de supermercado. Ustedes van a hacer las compras a la tienda o al supermercado más cercano. Entran al lugar con el carrito vacío. Y después pues, se van acercando a tomar las cosas que van a comprar. Y entonces, conforme van llenando ese carrito, ¿qué es lo que notan? Que para desplazarlo necesitan aplicar una fuerza cada vez más grande. ¿Qué quiere decir esto también? Que al incluir más objetos al interior del carrito, la masa que están queriendo ustedes mover va a aumentar. La inercia está aumentando. Por lo tanto, si ustedes les dan un empujón a ese carrito con todas las cosas que ya han comprado, la aceleración que van a obtener o que van a observar va a ser mucho menor si comparan la situación en la que empujan al carrito cuando no tiene absolutamente nada. ¿Sí esto es claro? Sí, profe. Sí. Eso es lo que está pasando. Ahí está la relación inversamente proporcional, que la segunda ley de Newton de la que nos habla. Entre más sea la masa, la inercia que tenga un objeto, menor va a ser la aceleración que podamos ejercer o provocarle al aplicarle una fuerza. O por el contrario, si en un objeto le aplicamos una cierta fuerza y ese objeto tiene por alguna razón va perdiendo masa, por ejemplo, este carrito, ya estamos en la caja y estamos quitando cosas para pagar, entonces la masa de ese carrito o de todo ese objeto va a ir disminuyendo. Entonces, con un empujón menor, vamos a observar una aceleración más grande. Ahora, al ser la masa más pequeña, la aceleración que obtenemos al aplicarle una cierta cantidad de fuerza es más grande. Aumenta de módulo. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Y eso es algo que ustedes seguramente han observado en muchas ocasiones en su vida cotidiana. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer modificaciones en casa, no sé, mover un mueble, pensemos, no sé, un ropero. ¿Qué conviene hacer? Quitar primero todas las cosas en el interior de ese ropero, de ese mueble, o moverlo así, como esté. Quitar todas las cosas. Así es. Y es algo que hacemos, bueno, si han tenido que hacer alguna actividad de ese estilo, es lo más pertinente por hacer. Primero, remover o quitar todas las cosas que estén dentro de ese mueble para que sea más fácil moverlo, desplazarlo de un lugar a otro. Es porque estamos disminuyendo la inercia que representa ese objeto. Por lo tanto, estamos aumentando la aceleración que podemos obtener al aplicarle una determinada cantidad de fuerza. Si ese objeto tiene mucha mayor masa, la aceleración que vamos a obtener va a ser cada vez menor. Y entonces tendríamos que aumentar más la fuerza para poderlo mover. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No, profe. ¿No? No. Ok, vale. Entonces, esto es la segunda ley de Newton. Esta es. No esta. Es muy común que cuando uno abre algún texto, o ve una página de internet, algún video, y presentan, según la ley de Newton, nos pongan esta ecuación. Y no está del todo mal, pero se pierde mucha información al verlo así. ¿Es equivalente a la que está escrita en amarillo? Sí. No estoy diciendo que no. Es equivalente. De hecho, si lo notan, es tomar la masa M, está aquí, y mandarla dividiendo, ¿no?
Y ya está. Llegamos a la que tenemos aquí al lado. Solamente que en lo personal, al ponerla así, es más fácil de entender que lo que nos dice o de lo que nos habla la segunda ley de Newton es sobre la aceleración que va a experimentar un objeto. Va a depender de la fuerza que le apliquemos. Y va a depender de la propia masa de ese objeto. Bien. La segunda oración dice algo que a veces es bastante obvio, pero que a veces también en la parte habla de resolver los ejercicios se nos olvida. Dice, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, este va a acelerar. Aquí está. Si esta fuerza se aplica, genera una aceleración. Si la fuerza es cero, la aceleración es cero. Bueno, lo importante aquí que nos está diciendo la segunda frase es, la dirección de la aceleración siempre es la misma que la dirección de la fuerza aplicada. Si la fuerza se aplica hacia la derecha, la aceleración que experimenta el objeto va a ocurrir hacia la derecha. Si la fuerza se aplica hacia el norte, la aceleración que se produzca sobre algún objeto en cuestión, tendrá la dirección norte. Así dice, eso es lo que nos está diciendo la segunda frase ahí. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, más o menos. ¿Sí? Es una idea bastante, no sé, podría decir que es obvia, pero eh, a la hora de analizar los ejercicios se nos olvida algo de este estilo. Entonces, si una fuerza, un objeto, o dicho de otra manera, un objeto se va a mover en la misma dirección en la que se aplique la fuerza neta. Así lo podremos entender, de forma bastante simple. Un objeto se moverá en la misma dirección en la que actúe la fuerza neta que se le aplica. Y nuevamente, aquí la palabra clave es fuerza neta. ¿Qué pasa cuando sobre un objeto actúan más de una fuerza? Como en esta situación. Bueno, un error es pensar que la segunda ley de Newton se aplica de manera individual, es decir, a esta fuerza F2 genera una aceleración A2. O esta fuerza a F1 genera una aceleración A1. La F6 genera una aceleración E6. Y después solamente sumo todas estas aceleraciones y saco un promedio, cosas así raras. No es lo que está sucediendo. Eso no nos dice la segunda ley de Newton. Nos está diciendo que el objeto experimentará una aceleración en la dirección de la fuerza neta, la fuerza total. Matemáticamente, así se diría. La aceleración que experimente un objeto sobre el cual actúen más de una fuerza es proporcional a la fuerza resultante. Vean, estamos sumando todas las interacciones, todas las fuerzas que estén actuando sobre ese objeto y encontramos al hacer esa suma una fuerza resultante, una fuerza neta. Bueno, pues esta fuerza neta es la que dictará el movimiento hacia qué dirección se moverá el objeto. No es que la fuerza F1 por sí sola, más la fuerza 2 por sí sola, más la fuerza 3 por sí sola, no, sino es la suma de todas ellas primero para encontrar la fuerza neta y después entre la masa para conocer la aceleración del objeto.
¿Sí es claro esto? Sí. Sí. Vale. Y bueno, para fines prácticos, a la hora de resolver ejercicios, esta es la ecuación que solemos trabajar y que también vamos a utilizar. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Pero el problema con esta ecuación, o esta forma de escribirlo, es que pareciera que la fuerza depende de la aceleración. No sé si han tenido esa impresión. Fuerza es igual a masa por aceleración. Porque como que nos han enseñado a que Y, o sea, la variable dependiente siempre se coloca a la izquierda y la variable independiente hacia la derecha. Por ejemplo, Y igual a X cuadrada. Entonces, Y depende de X. Entonces, si yo a X le doy un cierto valor, Y va a adoptar el valor que le corresponde a través de esta función. Y al escribir la ecuación de la segunda Newton de esta manera, pues como que pareciera eso, que esta es la variable dependiente, y esta es la variable independiente. O sea, que la fuerza dependiera de la aceleración. Y no es cierto, es al revés, si esto ha quedado claro. Es al revés la dependencia. La aceleración que experimente un objeto dependerá de la fuerza nodal que le estemos aplicando. Entre más sea esa fuerza, neta o total, mayor será la aceleración. Si cambiamos la dirección de la fuerza que se aplica, la aceleración cambiará de dirección también. Así que mucho cuidado aquí. Esta véanla como un simple despeje de lo que sí es la segunda ley de Newton. Pero no vuelvan a pensar que así tal cual es la segunda ley. Que la fuerza depende de la aceleración. Es un error muy que como que se queda ahí existiendo. Y si no somos cuidadosos, llegamos a caer en ese error. Decir que esto que está aquí es una fuerza. Masa por aceleración es una fuerza, cuando no es así. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Ok? Vale. Bueno, ahora, visualmente, ¿qué estamos diciendo con todas estas ideas? ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Bueno, pues que, por ejemplo, en esta imagen de la izquierda tenemos un objeto que inicialmente tenía velocidad cero, como su celular, como el celular que ustedes pueden tener ahí en su lugar de trabajo. Está ese objeto quieto. Por ejemplo, cuando ustedes se fueron a dormir, lo dejaron ahí a un lado de ustedes, en una mesa, en alguna superficie, y durante todo el lapso que ustedes quedaron dormidos, ese objeto permaneció en reposo absoluto. No es hasta la mañana del día siguiente que toman ustedes su celular, o dicho muy técnico, se le aplica una fuerza. No es hasta que eso ocurre en que el objeto se desplaza, experimenta una aceleración. ¿Una aceleración en qué dirección? En la dirección de la fuerza aplicada. Vean aquí, esta fuerza F actúa de desde el norte hacia el este, dirigida hacia el cuarto cuadrante. Entonces, la aceleración que va a experimentar este objeto va a tener exactamente esa misma dirección. Y como resultado de ello, este objeto se moverá en la misma dirección que la fuerza que se le aplicó. ¿Eso es claro? ¿Sí es obvio o evidente?
Creo sí, bro. ¿Sí? Ok. En la siguiente escena tenemos un objeto, este objeto de color amarillo, que se está moviendo en línea recta hacia alguna determinada dirección. Y supongamos que en algún momento, en algún cierto instante durante su recorrido, se le aplica una fuerza F que es paralela a la dirección que tiene. Vean, esta fuerza F tiene la misma dirección en la cual esta roca, este objeto se está desplazando. ¿Qué va a ocurrir debido a esa fuerza que se le aplica? Bueno, va a presentar una aceleración en la misma dirección en la que ya se está moviendo. Y de acuerdo a cinemática, ¿cuál es el resultado? ¿Qué pasará con la velocidad? ¿No es constante? No, porque se aplicó una fuerza y esa fuerza generó una aceleración. Entonces En la, incrementa, ¿no? Entonces va a ir aumentando, ¿no? exacto, exactamente, irá incrementando su velocidad. Es lo que ya hemos visto. Cuando el vector velocidad tiene la misma dirección que el vector aceleración, ¿cuál es el resultado? Incremento en la velocidad. Ahora estamos sabiendo por qué. Porque existe una fuerza que se le aplicó a ese objeto en la misma dirección en la que se está moviendo. Por eso, ¿y cuál es el resultado de toda esta interacción? Que el objeto aumente su velocidad gradualmente en el tiempo. Ahora, bueno, yo esperaría que quede claro por qué decíamos muy confianzudamente, si vector velocidad tiene la misma dirección que vector aceleración, entonces hay aumento de velocidad. Aquí está la razón. Es porque se está aplicando una fuerza en la misma dirección del movimiento. ¿Sí es claro? ¿Sí vamos bien? Perdón, profe, ¿lo puede repetir? Es que me sacó de la sala. Concluimos que si una fuerza se aplica en la misma dirección de movimiento que un objeto, dicha fuerza generará una aceleración en la misma dirección de movimiento. Y como consecuencia, la velocidad de ese objeto se incrementará. Gracias, profe. Y el primer escenario lo puede repetir así igual rápidamente. Voy a pasar al siguiente, pero lo pueden ver en el video. Recuerden que eso está grabando. Ok, profe. No recuerdo exactamente las palabras que dije. Ok, en la escena 3 que aquí tenemos, se está presentando la situación opuesta. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos el mismo objeto moviéndose en línea recta con una cierta velocidad inicial. Pero en algún momento determinado se le aplica una fuerza en la dirección opuesta a la dirección de movimiento. ¿Qué va a suceder? Su velocidad va a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Ese va a ser el resultado final, es correcto. Pero ¿cómo pasamos de la idea A a la idea B? La idea A es, tenemos un objeto moviéndose en línea recta en la dirección mostrada por este vector azul. Se le aplica una fuerza que tiene la dirección opuesta a la que lleva el objeto. Esa es idea A. Idea B, lo que me acaban de comentar es correcto. El objeto experimentará una disminución en su velocidad.
Pero ¿cuál es ese el eslabón perdido que nos permite pasar de A a B? Porque hay un cambio en la dirección de la aceleración, ¿no? ¿Respecto a cuál? Si hay aquí si estamos hablando de cambio, hay que decir respecto a cuál, a la situación anterior o cómo. Respecto a la velocidad que trae el objeto. Ok, entonces sería que hay una aceleración con la dirección opuesta al del vector velocidad inicial. Bien, así es. Ese es el eslabón que nos hace falta incluir aquí. Vean, el hecho de tener esta fuerza presente, recuerden la segunda ley de Newton, una fuerza neta generará una aceleración. Como esta fuerza está dirigida en la dirección opuesta a la dirección que lleva inicialmente la partícula, la aceleración que se obtiene debido a esa fuerza también tendrá la dirección opuesta a la del vector velocidad. Y como resultado de esta interacción y de la dirección de la aceleración, ¿qué resultado nos encontramos? Que la velocidad irá decreciendo. Conforme va pasando el tiempo, la velocidad de este objeto amarillo será cada vez menor, incluso llegando tal vez a ser cero. Es decir, que esta fuerza podría lograr que el objeto termine en reposo. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Ok. Bien, y la última idea es esta. Si tenemos un objeto que inicialmente se estaba moviendo en línea recta, no solamente podríamos nosotros modificar su velocidad, es decir, que se incremente o bien que disminuya, sino que podríamos ser capaces de cambiar la dirección en que ejecuta el movimiento. Por ejemplo, tenemos esta partícula que, como les mencionaba, inicialmente se estaba moviendo en la dirección recta que tenemos aquí. Pero puede suceder que en este momento, en este punto, se aplica una fuerza que tira de este objeto, lo que lo obliga a cambiar su dirección de movimiento ahora en esta otra dirección. Eso sucede, por ejemplo, cuando se ata una piedra a una cuerda y esta cuerda se hace girar como una especie de onda. ¿Alguna vez llegaron a hacer eso? Como para lanzar piedras. Sí, Vale, bueno, pues ahí lo que están haciendo es con la ayuda de esta cuerda aplicar una fuerza sobre la roca, sobre este objeto, para lograr mantenerlo moviéndose en forma circular. A esa fuerza se le conoce como una fuerza centrípeta. Y a la aceleración que produce, a aceleración centrípeta. Entonces, cuando un objeto se está moviendo en una trayectoria circular, no lo logra mágicamente. Cuando un objeto se está moviendo de forma circular, mágicamente no es posible. Recordemos la primera ley de Newton. Nos dice que un objeto se moverá en línea recta, si tiene una cierta velocidad constante, se moverá en línea recta, así, de manera indefinida. Pero si interactúa con su entorno o con algún otro objeto, en esta interacción podría no solamente modificar su velocidad, sino la dirección de movimiento. Entonces, este cambio en el movimiento del objeto no se logra de forma gratuita, sino que algo está pasando. Algún agente externo está generando o aplicando la fuerza necesaria
para lograr ese cambio en la dirección del movimiento. Esa fuerza se conoce como fuerza centrípeta y la aceleración que produce hereda el apellido centrípeta también. Es una aceleración centrípeta. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Ok, bueno, nada más para terminar, quisiera cerrar con lo siguiente. ¿Han escuchado el término de fuerza centrífuga? En las lavadoras. ¿Solamente las lavadoras? Sí. ¿Para hablar de las lavadoras? No, Ok. en el sistema solar también. Oh, bueno, muy bien. Bueno, si han escuchado el término de fuerza centrífuga o el término centrífugo en las lavadoras, está perfecto. Ahí es donde debería quedarse, porque fuerza centrífuga no existe. Solamente existe fuerza centrípeta, no fuerza centrífuga. Está mal empleado ese término, fuerza centrífuga. Porque a veces, recuerden, estamos tratando de entender la fuerza como resultado de una interacción. Eso es lo que vamos a entender como fuerza. El resultado de que un objeto interactúe con algún otro objeto o con su entorno. Entonces, la fuerza centrífuga debería, en principio, deberse a la interacción de un objeto A con un objeto B o con el entorno. ¿Dónde surge el término centrífugo? Bueno, tenemos, imaginen ustedes, lo que les mencionaba ahorita, una piedra que está girando. Con la ayuda de una cuerda, logramos que esta piedra esté confinada a moverse siguiendo una trayectoria circular. Entonces aquí está la cuerda y aquí están esa misma piedra en varios momentos. Recuerden, como varias fotografías. ¿Qué pasará si esta cuerda se rompe? Saldrá disparado en el ángulo que se formó con respecto a la horizontal en ese momento que se cortó. Se moverá siguiendo un ángulo. O sea, por ejemplo, podría hacerse así. No, no, no. Bueno, o sea, desde donde el punto de donde se está originando el movimiento circular, Sí. si se corta, Ajá. saldría disparado con esa, creo que inclinación. Ajá. Así. Con respecto del punto de donde se empezó el movimiento. Es que no sé si me estoy explicando bien. Por ejemplo, si esta flecha, bueno, esta línea de color amarillo representa la dirección que va a seguir, así saldría, o sea, hacia afuera. No, no, saldría bueno, si está girando hacia la derecha, ¿verdad? Saldría, ajá, como para esa dirección más o menos. Ok, vale. Bueno, estaríamos, es correcto, siendo más precisos, estaría siguiendo la trayectoria tangencial a la curva que estaba dibujando. Entonces aquí vean, es tangente. La dirección que va a seguir, si se rompe la cuerda, va a ser esta. Va a ser una dirección tangente. Pero no es porque se haya aplicado una fuerza, que a veces se suele decir que es una fuerza centrífuga. Es que se aplicó una fuerza que la obligó a que se moviera de esta manera. No, no hay una fuerza. Porque si estuviera presente una fuerza, la pregunta a resolver es, ¿y quién la está aplicando? ¿Qué agente externo, qué otro objeto o qué de su entorno está generando esa fuerza? Y no es posible dar una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que permite explicar esto que sucede? La inercia. Recuerden ustedes, la inercia es la característica, la propiedad que tienen los objetos de permanecer o mantener su estado de movimiento. Entonces, cuando un objeto está inicialmente en reposo, perdón, en movimiento circular, el hecho de que se mueva en esta trayectoria es porque en cada instante de tiempo, esta partícula busca moverse de esta manera siempre. Trata de seguir una línea recta. Pero ¿qué es lo que hace la cuerda? Le dice a dónde vas y la obliga a quedarse moviéndose en forma circular. Pero la roca o la piedra esta siempre busca, por inercia, querer mantenerse en esa línea recta.
Esto mismo explica por qué cuando, si ustedes tal vez han experimentado, van en línea, en una vía recta y tienen que girar, dar un volantazo, no sé si han notado que su cuerpo tiende a moverse en la dirección opuesta. Sí, Y Es como que justamente, queremos seguir la dirección en la que estábamos. exactamente, es porque su cuerpo, la inercia de su cuerpo, quiere seguir manteniendo esa dirección de línea recta. Y no es porque alguien, un fantasma o algo, los haya empujado. Simplemente fue inercia. La inercia de su cuerpo que desea mantener esa dirección que tenía, ir en línea Poniendo recta. este ejemplo, si nos saliéramos del carro, nosotros seguiríamos en la dirección de la tangente que estábamos ahí, ¿no? Que estábamos Exactamente, pues, antes de girar. exacto. Y no es que se le haya aplicado a ustedes una fuerza, simplemente es la propia inercia. De ahí que la fuerza centrífuga no exista, porque no la está generando nadie. Así, si el carro se mueve así, da el volantazo en esta dirección, ustedes seguirían esta dirección recta. Y lo experimentan porque se mueven, si lo han notado, se mueven dentro del auto en la dirección opuesta. Sienten un ligero tirón. Pero esa sensación es por su propio cuerpo, no porque alguien realmente los esté jalando. Sí, profe, ¿Sí? tiene sentido. Ok, jóvenes, pues bueno, continúa la siguiente clase. Si queda, si de lo que comentamos aquí al final quedó o surge alguna duda, lo comentamos la clase de mañana. Claro, sí, profe, profe. muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego, excelente día para todos. Igualmente. Igualmente, profe. Gracias, hasta luego.